Bueno, entonces en esta noche, como decía el título, cuando les envié la invitación, decía, ¿cómo ser olor fragante? Entonces, así como podemos ser olor fragante, olor agradable, podemos ser olor apestoso, ¿no es cierto? Llegó la bella. Buenas noches. Llegó la reina de la casa. Sí. Ok, entonces, así como podemos ser olor fragante, igualmente podemos ser un olor desagradable, ¿no es cierto? Todo depende del ambiente, todo depende qué te gustas, todo depende como en qué lugar estuviste, dónde estás metido, dónde, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando trabajamos muy fuerte todo el día y estamos sudando, llega un tiempo del día en que apestamos. No en realidad. Pero cuando nos ponemos un buen perfume, entonces tenemos un olor, una fragancia agradable. ¿Y qué sucede cuando tú te pones un buen olor? No pasa Todo sin... el ambiente se contagia. Exacto, no pasamos inadvertidos. Cuando alguien huele bueno y pasa por el lado tuyo, como que llama la atención, ¿no es cierto? Entonces la fragancia envuelve el ambiente que visitamos y despierta el sentido del olfato de quienes están a tu alrededor, ¿no es cierto? Todos los que están alrededor se van a dar cuenta de que hueles bien, ¿no es cierto? Pasa lo mismo cuando honramos a Dios, cuando obedecemos a Dios, cuando vivimos para Dios, ¿no es cierto? En todo lo que decimos y hacemos. La palabra nos exhorta a que no seamos solo oidores de la palabra, sino también hacedores de ella, ¿ok? Entonces, la gente va a percibir algo distinto en nosotros, como si se trata de un aroma agradable, ¿no es cierto? Yo sé quién yo era antes de Dios y yo sé las personas cómo me veían antes de que yo conociera a Dios. Pero después de que yo me acerqué a los caminos de Dios y mi vida empezó a ser transformada de acuerdo a la guía de Dios, entonces empezó a haber un cambio. Ese cambio empezó a manifestarse en mi vida primeramente y después aquellos que me conocían antes de que yo viniera a los caminos de Dios empezaron a ver ese cambio y ese cambio se tornó como en un aroma agradable porque pudieron ver que era para bien, no para mal, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero hablarte hoy de 8 puntos, hay muchos más, pero quiero enfocarme en 8 puntos específicos que ayudan a que seamos olor fragante, un olor grato en nuestra vida para poder manifestar lo que es Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, el primero de ellos, o sea, para que este olor grato se manifieste en nuestra vida, para que esto ocurra, el primer punto es demostrar el amor hacia todas las personas, sin discriminar ni menospreciar a nadie. ¿Ok? Antes de estar nosotros buscando de Dios, o inclusive a veces cuando estamos caminando en Dios, tenemos una tendencia a ser selectivos. Y entonces a esta persona sí y a esta persona no, y quita para allá y ven tú para acá. No quiere decir que seamos compinches de todo el mundo, ¿no? Pero sí podemos manifestar amor hacia todas las personas, ¿ok? ¿Qué dice Mateo? Vamos a la Biblia, a la palabra de Dios en el libro de Mateo. Vamos a ir al capítulo 22 y vamos a ir al versículo 36 al 39. Mateo, ¿qué? 22. Mateo 22, versículo 36 al 39. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, ay,
¿Sí está encendido el coso, el micrófono? Sí. Ah, bueno. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos que es un mandamiento de Dios. No es una opción que tenemos si quiero o no, o si siento de hacerlo o no. La vez pasada hablamos de que el amor no es un sentimiento, ¿se acuerdan? Dijimos que el amor es una decisión que tomamos. Pero entonces ahora, sabiendo que es una decisión y cuando leemos la palabra, Jesús nos manda a que debemos amar. O sea, tenemos que tomar esa decisión como un mandato de Dios. Amén. Y dice que vamos ¿a qué? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y tu prójimo quién es? ¿El que te cae bien nomás? No. ¿O tu familia o los que van a la iglesia contigo? No. Tu prójimo es todas las personas que están a tu alrededor. Todos. No importa género, no importa color, no importa los gustos que tengan, no importa si son personas de la iglesia o no son de la iglesia, ¿ok? No, pecadores, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Que nosotros tomamos la decisión de seguir a Dios es otra cosa, pero estábamos en ese mismo bote de pecado, todos, ¿no es cierto? Ahora, que aquellas otras personas no han tomado esa decisión no quiere decir que no los debamos amar por eso. Al contrario, tenemos que manifestar más el amor de Dios para que ellos puedan ver la diferencia y poder atraerlos hacia Dios con cuerdas de amor, como dice la palabra. Amén. Entonces vemos que el primer mandamiento, ¿cuál fue el que dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Okay? Eso quiere decir que cuando nosotros nos ponemos en acción ese mandamiento en nuestra vida de buscar de Dios, de amar a Dios primeramente, entonces eso nos va a dar la iniciativa y nos va a llenar de tal manera que vamos a poder amar al prójimo. Para poder amar al prójimo tenemos que amar primero a Dios. Amén. Amén. Si no amamos a Dios, va a ser imposible amar al prójimo. Para poder manifestar ese amor tenemos que amar a Dios. Y es un mandato, es una decisión. Amén. Amén. ¿Vas a decir algo? En breve, es algo que Dios ha ministrado a mi vida por muchos años y es que nosotros como humanos tenemos emociones, tenemos sentimientos y algunos más que otros los tienen de una manera tremenda marcado y amamos a una manera limitada, a una manera humana y llegamos a amar tremendamente. En el caso de las madres a los hijos hay muchos casos de ejemplos hermosos de cómo un ser humano puede amar, pero cuando la palabra habla, Henry, y un paréntesis rápido de amor, en este caso está hablando del amor de Dios y hay una escritura muy hermosa que dice que el amor de Dios, y es especificar de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Entonces, Henry siempre hace énfasis de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Yo me imagino que usted también le haya pasado, porque todos acá somos hijos de Dios, en que en el momento de oración, de separación con Dios, personas que nos molestaban, que nos han estado haciendo daño, en ese momento tú la ves diferente y hasta sientes compasión por ellas en el momento de la oración. ¿Por qué? Porque ese amor de Dios que es derramado en tu corazón se empieza a manifestar. Entonces, ¿podemos amar a los que nos maltratan? Humanamente no se puede. No se puede. Puede que haya casos, yo no los conozco, humanamente no se puede, pero en nuestra relación con Dios, de acuerdo a esa escritura que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, Henry, entonces sí se puede. A través de su amor, no con nuestro amor. Entonces, como tú decías, empieza con una decisión. Sí voy a perdonar, sí voy a amar, aunque no lo sientas. Y en ese primer paso que damos, entonces el Espíritu Santo ve la obediencia y empieza a derramar su amor, que es diferente que el nuestro, en nuestros corazones. Y ahí está la parte del crecimiento hermoso que
al que el Señor nos lleva como hijos de Dios, que nos diferencia del mundo en ese sentido. Y es una introducción. Amén, amén. Y el que te ayuda a amar es Él. Por eso si lo buscamos a Él primero y lo amamos a Él primero, entonces ese amor que habló Charo, que dice Dios que Él derramó en nosotros, vamos a poder entenderlo para poder amar al enemigo. Amén. Porque por nosotros mismos es difícil amar al enemigo, pero es la decisión que Dios nos exhorta a que tomemos. Amén. Amén. Ok, número 2. Mantener una actitud optimista sin darle lugar a la queja o al mal humor permanente. A veces andamos mal geniados a toda hora y como que no se me acerque porque te muerdo. So, hay que tener cuidado porque una manera de ser olor fragante y de que cuando hueles bueno, las personas quieren estar así alrededor tuyo y todo. Cuando tú estás de mal genio, nadie quiere estar alrededor tuyo. Eso tenlo por seguro. Yo no sé si te ha pasado. A mí me ha pasado. ¿No es cierto? Entonces, Dios nos exhorta a que vamos a ir a Efesios, al libro de Efesios. Vamos a ir al capítulo 4 y vamos a leer el versículo 29. Yo lo tengo. Esto es de acuerdo a la actitud optimista. Ok, léelo. Ya. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Exacto. Entonces esa es la actitud optimista que debemos tener. Amén. Ahora vamos a ir a Santiago 1, versículo 19. Santiago es James, para los que lo tienen en inglés. Capítulo 1, verso 19 y 20. Dice, hacedores de la palabra. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén, amén, amén. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si nosotros andamos enojados o con ira, es imposible mantener una balanza justa y tomar decisiones racionales y decisiones que van a ser balanceadas de acuerdo al amor de Dios que quiere que se manifieste. Y si no podemos hacer eso, entonces, ¿qué es lo que va a salir de nosotros hacia los demás? ¿Qué es lo que los otros van a oler de nosotros? ¿No es cierto? Entonces, si no es justo, si estamos con ira y tomamos decisiones irracionales, entonces las personas no van a querer estar alrededor de nosotros. Y nosotros no es que queramos que todo el mundo esté alrededor de nosotros, pero sí queremos reflejar lo que es Dios en nuestra vida, que es lo que el Señor nos está exhortando con la palabra, ¿no es cierto? Que seamos prontos para oír. A veces hablamos más rápido de lo que escuchamos. Nos gusta estar hablando antes de escuchar lo que la gente tiene que decir. Y después, cuando las personas dicen lo que tienen que decir, nos damos cuenta de que hablamos de más. Y yo soy uno de los primeros que he caído en eso. Que a veces no tengo la sabiduría o la paciencia que debo tener y hablo primero y después que la persona me ha hablado digo, ay Dios, ¿por qué abrí mi boca tan rápido? Por no haber aprendido a escuchar primero, como dice la palabra, ¿no es cierto? Y muchas veces es por la presión del día o el trabajo, lo que esté sucediendo alrededor de nosotros y nos sentimos incómodos y no estamos dejando que obre lo que es la paz de Dios en nuestra vida, su gracia, su favor, para poder tener esa paz y esa parsimonia que Él quiere que tengamos. ¿Para qué? Para poder ser lentos para hablar y poder escuchar en todo momento. El que escucha es sabio, dice la palabra en Proverbios, ¿no es cierto? Pero es normal, o sea, es normal enojarse, Sí. ¿no?
claro, no mantenerse por mucho tiempo, de repente enojarse o orar para que se me pase el enojo, porque sí Claro. hay situaciones que te producen enojo, y Dios también nos ha dado las emociones, ¿no? Amén. Entonces, porque, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que a veces me enojo con los chicos etcétera, por cosas que pasan, ¿no? Entonces, claro, trato de no contestarles, no pelear, no discutir. Trato de que pase el tiempo, hablar con Dios, ¿no? Y pedirle que me ayude a que pase ese enojo, ¿no? Amén. O también creo que también es bueno buscar una persona de mucha confianza también para pedir un consejo sabio de qué hacer, ¿no? Amén. La palabra dice que en la multitud de consejería, de consejeros, hay sabiduría. Está bueno la aclaración de Patti, porque es muy cierto que sí nos enojamos, y eso pasa mucho con las personas que en los centros de trabajo, cuando tú tienes convivencia, las madres de niños, como tú dices, los muchachos te enojan porque a veces es muy fuerte la presión del trabajo, cuando tú estás lidiando con, y sí pasa, y sí te coge de sorpresa. Ahora, está la escritura, que es bien clara, que quizás tú la sepas, yo la puedo buscar después si es necesario, voy a ser breve porque el estudio está muy bueno, que dice, enojaos, pero no pequéis. Amén. Entonces, si te enojas, lo válido es eso, que te das cuenta y tienes dominio propio. Y como yo decía anteriormente, en el caso del amor, ahí tenemos la ayuda inmediata del Espíritu Santo, que te deja saber, te está pasando, ya estás irritada, pero sí nos va a pasar, nos vamos a enojar. Eso no es pecado. Pecar es mantenerse, como Henry nos advertía, en la amargura, y cuando ya eso está en nosotros, la quejadera, o por ejemplo, con los hijos, con el esposo, estarle ahí, y tener un sentimiento que se quede en uno ya notorio de disgusto, incomodidad, y hay que apartarse con el Señor, porque donde está el Espíritu de Dios hay paz y hay gozo. Y hay libertad. Ok, entonces tenemos claro ese punto, ¿no es cierto? Ahora, número 3, estamos hablando de cómo ser olor fragante, ¿no es cierto? Para que todo el que esté a nuestro alrededor se sienta bien y esté complacido alrededor de nosotros, y poder atraerlos más por el propósito de que vean a Dios en nosotros y ellos puedan recibir lo que es Dios. Amén. Amén. El número 3 es ser compasivos con los que sufren, ¿no es cierto? Hoy en día estamos viviendo en un tiempo en que la frialdad es lo que persevera. Y muchos hemos visto esos videos en la internet y en la televisión que pasan donde hay personas sufriendo y los gentes que pasan por el lado simplemente miran y siguen caminando y no se compadecen de la necesidad de las personas, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios que por causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que, porque vemos tanta maldad sucediendo en el mundo hoy en día, no permitir que nuestros corazones se enfríen, que nuestro amor se enfríe. Por eso tenemos que estar metidos en la presencia de Dios constantemente y reconocer cuando alguien está sufriendo y dar una mano de ayuda, porque ahí vamos a marcar la diferencia. Amén. Vamos a ir al libro de Corintios, segunda de Corintios, al capítulo 1. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Segunda de Corintios, ¿qué? Segunda de Corintios, capítulo 1. ¿Lo tienes, Rosita? Sí. Dale, léelo. 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros que están en
cualquier tribulación, por medio de la consolación con quien nosotros somos consolados por Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios a nosotros, Él es el primero que nos consuela en nuestras situaciones, en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas. Pero Él dice, ¿qué es lo que dice? Que con el mismo consuelo que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Y nosotros recibimos. Acuérdate que la palabra dice que hemos recibido. Si tú no recibes el consuelo de Dios, es imposible que tú puedas consolar a otro. Porque ¿cómo vas a dar de lo que no tienes? ¿No es cierto? Entonces, cuando tenemos situaciones, cuando hay problemas, tribulaciones, enfermedad, angustia, nerviosismo, todas las situaciones que nos llevan a estar estresados, a estar con problemas, ¿qué es lo que la palabra de Dios exhorta que hagamos? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Todos los que estén trabajados y cargados, vengan a mí. Que vengan a mí. Y denme sus cargas. Y tomen la mía, que es más ligera de llevar. La carga que Jesús, parte de esa carga que Jesús nos da es su consuelo. Es el consuelo de Él que nos da la paz, nos da la gracia, nos da el favor, nos da la tranquilidad que necesitamos para poder soportar la prueba que vayamos pasando. De la misma manera, cuando recibimos ese consuelo de Dios, asimismo dice y nos exhorta la palabra que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, dice, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren, a todos los que estén alrededor tuyo sufriendo, pasando tribulación, angustia, desasosiego. No podemos ser indolentes, no podemos ver la necesidad, el sufrimiento de las personas y dar media vuelta y separarnos, no. Porque el Señor mismo vino a darnos su ejemplo. Él vio el sufrimiento, Él vio la necesidad y Él suplió para esa necesidad y para ese sufrimiento. ¿Qué sucedió con la mujer del flujo de sangre? Una mujer que vemos la historia en la palabra, una mujer que dice que por muchos años sufrió por el flujo de sangre y que había gastado todo su dinero, todo, y hizo todo lo posible con todos los doctores, con todos los especialistas, hizo todo lo habido y por haber y no se curó y estaba en sufrimiento. Esa mujer estaba en desasosiego. ¿Y qué sucedió cuando ella vino y buscó de Jesús? Fue sanada. Ella Fue sanada. Por fe fue sanada. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Suplió para su necesidad, la consoló en su sanidad, vino el consuelo de Dios sobre ella, ¿no es cierto? Entonces, sí. Asimismo, cuando recibimos todo eso de Dios, cuando viene sobre nosotros que dice, métete a tu lugar secreto, busca de Dios, ¿no es cierto? Cuando dice, Jesús nos exhorta a que vayamos a ese lugar secreto, a que nos metamos ahí de cabeza y soltemos ahí todas nuestras preocupaciones, todas las cosas que nos agobian, ¿no es cierto? Y busquemos de Él, Él va a venir y Él va a suplir a nuestras vidas. Ahí nos llenamos en ese lugar secreto. Ahí venimos y ahí nos llenamos de Dios, de su amor, de su verdad, de su consuelo, ¿no es cierto? Y cuando vamos afuera a nuestros trabajos, con la familia, con los vecinos, con las personas que están en necesidad, eso que tú recibiste en tu lugar secreto, vas a dejar que fluya de ti y vas a poder tener compasión por la necesidad de tu prójimo. Como leíamos al principio, ¿no es cierto? Amar al prójimo. Ser compasivos es parte de amar al prójimo. Y eso que produce en nosotros un olor fragante. Porque cuando hay una persona en necesidad, que tú te acercas y suples la necesidad, esa persona va a ser agradecida. A lo mejor no conoce de Dios y va a poner los ojos en ti, pero tu deber es decirle, no, mira, no soy yo, es Dios que está usándome a mí para poder suplir tu necesidad, para poder ayudarte, para poder darte y nuestro deber es guiar a las personas a que miren, a que aprendan a mirar hacia Dios, no a nosotros, porque nosotros estuvimos en un día en esa misma posición o peor, ¿no es cierto? Entonces simplemente somos instrumentos del amor de Dios, del consuelo de Dios, de la provisión de Dios para poder darle a otro que está en necesidad.
Por eso la palabra nos exhorta a qué? Dice, dad por gracia lo que recibiste por gracia. Ujú. Es algo Amén. especial, eso es el amor de Dios. Y cuando tú permites que eso fluya de ti y que toque a otra persona, entonces eso se convierte en un olor fragante. Es algo especial. Amén. 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 Ok, número 4. Honrar a nuestros padres, para los que los tenemos vivos todavía, ¿ok? Honrar Amén. a nuestros padres y demostrarles respeto a pesar de los errores que pudieran cometer, ¿ok? Vamos a ir a la escritura de Efesios, al capítulo 6, y vamos a leer el versículo 2 y 3. Efesios. ¿Efesios qué? Efesios 6, versos 2 y 3. 6. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Lo ¿Alguien- puedo decir? ¿Quién lo ¿Lo tiene? puedo decir? Sí, claro, dale, Teresa. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Wow, eso es especial. No dice honra a tu padre y a tu madre si se portan bien contigo. Honra a tu padre y a tu madre si te dan todo lo que tú quieres. Tampoco. No dice nada de eso. No dice honra a tu padre y a tu madre mientras que hagan todo lo que deben hacer contigo. No, no, no. No importa cómo ellos se hayan portado contigo en su vida. No importa si han sido buenos o malos padres. Ya los perdono. Yeah. O sea, yo lo digo porque conozco personas que han tenido padres que han sido verdaderamente malos, literalmente. ¿Ok? Y lo digo porque voy a la cárcel y hablo con los hombres de la cárcel y en la cárcel ellos dicen, no, si mi papá me crió a punta de puñetazos, si el puñetazo no era puñetazo, literalmente, así como si fuera una bolsa de entrenar. ¿Ok? Sí. Pero la palabra de Dios dice, hónralos. Amén. Amén. No sé, dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para Larga que te vaya bien. Gracias. Para que te vaya bien en la vida. ¿Quieres que te vaya bien? Mira, Honra a tu padre y a tu madre, no importa cómo se hayan portado, si hayan sido buenos o malos contigo. No importa ese es el eso. problema. Olvídate de eso. Simplemente hónralos. ¿Por qué? Porque son el instrumento que Dios usó para que tú vinieras a esta tierra. Amén. Tú estás aquí gracias a Dios y gracias a ellos que Dios los usó a ellos para que tú vinieras a esta tierra. ¿No es cierto? Amén. Entonces Amén. dice, para que te vaya bien, y no solo ahí, dice, y seas de larga vida sobre la tierra. Vas a tener mucha vida si tú aprendes a honrar a tus padres. Amén. 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 Ahora, si tus padres ya están con el Señor y tú tienes hijos y nietos, enséñales esa palabra. Es nuestro deber enseñarle a todos esos jóvenes y a esos niños a que aprendan a buscar de Dios, a enseñarles a orar. Ellos son el futuro de la iglesia y Amén. nosotros no podemos esperar que esos niños aprendan de Dios en la iglesia. Es nuestro deber como padres, como abuelos, coger a esos jóvenes, a esos niños y enseñarles de Dios en nuestra casa. ¿Ok? Es el mandamiento que Dios dio. Nosotros no podemos esperar de que ellos van a aprender todo lo que es de Dios simplemente llevándolos una vez a la semana a la iglesia. Es imposible, eso no va a suceder. Es nuestro deber como padres y como abuelos y como tíos y lo que sea, todo niño que esté relacionado contigo en la familia, ¿ok? Y todo joven. Es nuestro deber poder enseñarles de Dios en cualquier momento que ellos estén a nuestro alrededor, poder ser luz para ellos y enseñarles a que aprendan a buscar de Dios, enseñarles a orar, enseñarles a leer la Biblia y por consiguiente llevarlos a la iglesia. Porque si nosotros no hacemos eso, entonces vamos a ver las consecuencias, las vamos a ver y no van a ser las mejores. Porque si esta generación de jóvenes crecen sin aprender de Dios y sin conocer de Dios, entonces ¿qué va a ser el futuro?
Va a Por ser eso el bien mundo bueno. está como está, porque ya no les enseñan. Exacto, así es parte de lo que vemos hoy en día, de la frialdad y de la maldad que vemos es eso, que los padres en realidad no se preocuparon de enseñarle a sus hijos a buscar de Dios. Amén. Amén. Ok, siguiente. Creo que es la 5 o la 4. Bueno, Sí, 5. la 5. 5. Esforzarnos cada día por mejorar nuestro carácter. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Eso es algo especial. Vamos a ir al Salmo 15 y vamos a leer los versos 1 y 2. El que lo tenga lo lee, please. El 1 y el 2. Sí. ¿Tienes, Manolo? Dale. Ok. Duro. Jehová, quien hablará en tu tabernáculo, quien morará en tu monte santo, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Amén. Entonces, aquí nos está exhortando la palabra a buscar de Dios primeramente, porque dice que el que mora en tu tabernáculo, el tabernáculo de Dios eres tú. Tú eres el templo de Dios. Tabernáculo es el templo. Tú eres el templo de Dios. El Espíritu de Dios mora en ti. En el momento en que tú le dijiste a Jesús, Señor, yo te acepto en mi vida como mi Dios, yo me arrepiento de mis pecados, el Espíritu de Dios vino a morar en ti y alrededor de ti. Tú eres el templo de Dios. La iglesia esa de concreto en la que nos reunimos no es el templo. Eso se convierte en un templo cuando tú y yo vamos y nos unimos ahí a buscar de Dios. Pero cuando nos vamos de ahí es simplemente otro edificio de concreto. El templo de Dios, la iglesia de Dios, somos tú y yo. Entonces dice, el primer versículo se refiere a eso, a esa relación que eres tú con Él. ¿Por qué? Porque en esa relación entre tú y Dios es donde se empieza a producir el carácter. El carácter no es la personalidad. La personalidad tuya es una cosa, pero tu carácter es otra. El carácter, ahí Dios te empieza a mostrar lo que eres y lo que no debes hacer. Ahí te empieza a mostrar Dios lo que tienes que empezar a practicar, lo que tienes que dejar a un lado. ¿Y cómo sucede eso? A través de la palabra, a través de la relación personal con Dios. Por ejemplo, yo era bien mal hablado antes de venir a los caminos de Dios. De 10 palabras, 7 eran basura y 3 eran lo que había que decir. Porque era así, ¿no es cierto? Cuando vine a Dios, entonces leyendo la palabra de Dios y buscando su presencia, entendí que eso no debería, eso no es bueno para mí y que eso no es lo que debo hacer. Entonces, ¿qué sucedió un día? Un día se me salieron, después de haber aceptado a Dios en mi corazón, se me salieron las malas palabras, pero Dios dejó que me escuchara. Y eso me entristeció grandemente. Le pedí perdón a Dios y le dije a Dios, Señor, ayúdame a no hablar así nunca más. Yo no quiero volver a hablar de esa manera. O sea, yo sé que está incorrecto. Y desde ese día en adelante, nunca más volvió a salir de mi boca una mala palabra. Y es la verdad. O sea, una vez tuve un accidente con un taladro que me lo clavé casi en la rodilla, atornillando un tornillo, se me resbaló y la punta del destornillador en el taladro se me metió en el muslo. Ay. Y eso fue un dolor grandísimo que si hubiera sido antes de Cristo, pues entonces hubiera dicho un rosario entero de malas palabras. Pero la reacción en el momento, lo único que yo podía decir era aleluya, 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 aleluya. Era lo único que me salía, no me salía la mala palabra. Fue una reacción por el dolor y ahí me di cuenta que Dios me había quitado el decir malas palabras. O sea, no hay por qué. Y se lo pedí.
y Él lo hizo. Y yo puse de mi parte, obviamente, para no decirlas también, pero ya no tenía que esforzarme a no decirlas. Él me ayudó a no decirlas y simplemente no salen, no hay la necesidad de. Entonces, el carácter se va construyendo a medida que vas leyendo la palabra y la vas aplicando a tu vida. Exactamente. ¿Vas a decir? No, breve que yo, eso es un testimonio muy bonito y yo digo, alguien dijo algo, hace unos días estábamos hablando, el comentario fue que antes hacíamos las cosas y nos dábamos cuenta que estaban mal hechas. Y la palabra dice que el Espíritu Santo vino a dar convicción de justicia y de juicio. Eso lo dijo Jesús. Él dijo, les dejo el Espíritu Santo y Él les va a dar convicción. En otras palabras, una de las cosas que sabemos que tenemos al Señor en nuestro corazón y tenemos al Espíritu Santo es eso. Antes ni nos dábamos cuenta cuando estábamos errados y hacíamos las cosas normalmente, no nos dolía. Y ahora cuando cometemos un error o cometemos un pecado, porque vamos a cometer errores, eso duele. Nos sentimos mal. Y eso es un indicativo que tienes al Señor. Amén. Porque sí vamos a cometer errores. Nos va a pasar, es normal que cometamos errores. Pero la diferencia está en, como Henry cuenta, antes él lo decía y para él no era malo. Y así está el mundo hoy en día. Tú oyes a las personas hablando y la grosería es parte del vocabulario del mundo. Pero cuando ya tú estás en el Señor, digamos que se te saliera algo, digamos, ¿ok? Te sientes mal. Te sientes mal y no solamente con el hablar vulgaridades, pero también cualquier mala actitud, como estabas hablando del cambiar el carácter, ¿verdad? Me imagino que les haya pasado. A todos. Entonces, ese cambio no sucede de la noche a la mañana, es el proceso en el que Dios quiere que estemos, ¿no es cierto? Por eso Pablo nos exhorta y dice, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Jesucristo hombre. O sea, el ejemplo que Jesús vino a darnos a la tierra, cuando vemos cómo vivió Él, la manera que Él se manifestó aquí en la tierra, esa es la manera que Dios quiere que vivamos. Pero eso no lo podemos hacer de la noche a la mañana, es un proceso de aprendizaje a medida de la práctica. Amén. Amén. Ok. Esto es como lo que más o menos a mí me pasaba antes, que ante, por ejemplo, salía al banco o a algún sitio y había una persona que es mal educada o que te tiene que prestar un servicio y te atiende mal, yo reaccionaba al toque, ¿no? O sea, molestándome o les contestaba mal, pero ahora como que pasa que como dice Charo, dice, el Espíritu Santo vino a dar convicción de justicia y de juicio, o sea, ya como que te das cuenta, ¿no? Entonces, y ahí viene el dominio propio, ¿no? Que es un fruto del Espíritu Santo, y te das cuenta y te quedas callada y lo meditas y te pones ahí ¿le contesto, no le contesto? Mejor no le contesto, ¿no? ¿Sabes qué pasa en eso? Yo lo experimenté de una manera muy contundente en la palabra. Yo recuerdo hace muchos años, yo estaba joven en el Señor, pero ya llevaba un tiempito en el Señor, se me paró una persona delante y yo antes de estar en el Señor, yo era pronta para responder y era rápida, era fácil, encontraba las palabras rápido, ¿verdad? Para contestar y devolverle a la gente rapidito. En la mala actitud se la devolvía. Entonces eso es algo que desagrada completamente a Dios. Y recuerdo que tenía una mujer, y eso fue en la iglesia. Fue en la iglesia, llegó una mujer nueva, no la conocíamos y llegó, y yo estaba parada y me dio una actitud fea, muy fea. Era una persona que no conocía de Dios. Estábamos como en una actividad y fue algo feo, no solamente una mala actitud, fue algo feo, las palabras eran feas y yo me quedé, y esto les va a gustar y esto es muy bueno para el estudio, yo me quedé como, y voy a poner la palabra como atontada. Me quedé como mirándola y no respondí, me quedé como atontada. Entonces la escuché, no respondí y después que ella habló, yo cogí y dije, después hablamos del asunto, di media vuelta. Cuando yo di media vuelta del lugar, yo dije, ¿a mí qué me pasó? Porque yo estaba joven
pero ¿y por qué no le conté? Y entonces a mi mente empezaron a venir respuestas y en el instante el Espíritu Santo, y fue una experiencia muy hermosa, me dijo, porque yo te sostuve. Es decir, Él no te deja. Entonces, en la medida que establecemos nuestra relación con el Señor, eso es en todas las áreas. En la medida que establecemos nuestra relación con el Señor y la mantenemos fuerte y fresca, y seguido, como Henry nos enseña, nuestra relación personal, el Espíritu Santo, en momentos donde tú no tienes tiempo, porque hay momentos donde tú no vas a tener tiempo de reaccionar, Él te sostiene, Él no te deja. Y después que estás fuera del problema, tú dices, pero ¿y por qué yo no? Porque yo no te dejé, no era conveniente. Esa experiencia va a ser más de 15 años, quizás puede que sean 20, ¿verdad? Hace muchos años yo era joven en el Señor y no se me olvidará jamás. La primera vez que el Espíritu Santo se interpuso, Él es real y es hermoso. Entonces, eso pasa en todo, porque uno es humano, pero es algo que... Y esa es la ayuda que el Espíritu Santo nos da para ir desarrollando nuestro carácter. Porque va a llegar un momento en que Dios no va a intervenir. ¿Y cuál va a ser tu reacción? No, el Espíritu Santo no va a meter su mano en todo momento y hallarte como si fueras un niño de 2 años. Eso pasa cuando ya somos cristianos maduros. Entonces va a llegar un momento en que se va a presentar la oportunidad de nuevo y el Espíritu Santo simplemente va a estar mirando a ver qué es lo que tú vas a hacer. Yo escuché una frase que se me quedó que dice el cristiano se conoce no por sus acciones, sino por sus reacciones. Amén. Amén. Hay que escribir eso, está buenísimo. Qué bueno es. ¿Sabes que lo voy a escribir de hecho? Ok, vamos al siguiente punto. Me quedan 3. ¿Será que alcanzamos? Desarrollar nuestras tareas con prontitud. No corriendo, pero con prontitud. Ok, vamos a Proverbios 13:4. Yo lo voy a leer. Dice, el alma del perezoso desea, pero nada consigue. Mas el alma de los diligentes queda satisfecha. O sea, cuando hacemos todo lo que tenemos que hacer, que sabemos que tenemos que hacer y lo hacemos con diligencia, al final vamos a estar satisfechos de lo que hacemos. Amén. Amén. Ahora, ¿a cuántos nos ha pasado de que tenemos la pereza y deseamos hacerlo, pero tenemos la pereza y al otro día sigue y al otro día y pasaron 8 días y de frente y aquí dice, ay, es que estamos procrastinando. No, estamos siendo perezosos. ¿Cuál procrastinando? Perezosos simplemente. Y nada hacemos por perezosos. Pero si somos diligentes y nos paramos y nos movemos, entonces, ¿qué sucede? Vamos a estar satisfechos. Eso produce un olor agradable. Increíble, pero cierto. Todas estas acciones y reacciones van a producir o un olor desagradable o un olor agradable. Entonces, todo lo contrario de lo que hemos estado hablando va a producir un olor desagradable y nadie va a querer estar a nuestro alrededor. Pero si ponemos en acción lo que el Señor nos está enseñando, va a producir un olor grato a nuestro alrededor y en nosotros, que nuestros familiares, nuestros amigos, hasta los vecinos, hasta los malgeniados, van a mirar y van a decir, uy, déjame me acerco a este que tiene algo ahí que no sé qué es, pero parece que chévere, ¿no es cierto? Sí. Ok, ofrecer nuestro servicio sin requerir nada a cambio. Ay, 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 esto es especial, porque en el mundo estamos acostumbrados a que yo hago si tú me das. Yo te hago si tú me haces. O sea, siempre vamos a esperar algo a cambio porque ese es el mundo. Pero acuérdense que nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos del reino de los cielos. ¿Okay? Y vamos a leerlo. Miren, Lucas 6, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, en el versículo 33 al 36. ¿Ok? Lucas 6. Lucas 6, versículo 33 al 36. Se los voy a leer. Dice, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis?
porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ese fui yo. Amén. Ese fui yo. Dios fue benigno conmigo. Yo era ingrato y yo era malo. ¿Ok? Sed pues Todos. misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Entonces, Amén. hacer algo por alguien sin esperar nada a cambio. Hazlo simplemente porque es lo que Dios pide de nosotros. ¿Cuándo vas a poder y cómo vas a poder? Cuando te llenas de Él diariamente. Si estás lleno de Él diariamente, cuando se presenta la oportunidad, tú vas a dar lo que es Él, lo que es Dios en ti. Y no vas a esperar nada a cambio. Y tranquilos, porque Dios ve y Dios recompensa. No lo hacemos para que Dios nos recompense. Para mí la recompensa es diariamente su llenura. El poder abrir los ojos, el poder estar vivo y poder ir y buscar de Él y llenarme de Él para poder en el día dar de lo que Él me da. Ya para mí eso es suficiente recompensa. Pero si Él quiere darme más, amén, yo lo recibo. Amén. Por ahí había un dicho que decía un pastor, a mí que me den de todo menos golpes, ¿no es cierto? Entonces, llenarnos de Él para poder dar sin esperar nada a cambio. Amén. Y eso produce un olor grato alrededor. Amén. Ok, vamos a ir a la última. Hablar de Jesús con los demás. Ok. Amén. Produce un olor grato alrededor tuyo. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea que donde quiera que tú estés, si tienes la oportunidad de poder dar las buenas nuevas, porque el evangelio son buenas noticias. Amén. Buenas noticias. El evangelio de Dios son buenas noticias. ¿Cuál es el evangelio? Que Él viene pronto, que Él murió por nosotros para redimirnos de nuestros pecados y que viene pronto para llevarnos con Él, ¿no es cierto? Entonces, si tienes la oportunidad de compartir de Dios con otras personas, en el momento que puedas, hazlo. No te quedes callado. Hazlo, es una buena oportunidad. Eso va a producir un olor grato, ¿ok? Pero una cosita, ahí no es con cualquier persona, creo, ¿no? Porque también hay una palabra que dice no tires tus perlas a los chanchos o a los cerdos, o no tires tus perlas a los perros porque pueden pisotearlas y después te atacarán. De la manera que yo lo veo es, si ves como dice Marcos 16:15, dice, predicad el evangelio a algunas criaturas. No, todo el mundo. A todas, ¿no es cierto? Tú les dices el mensaje a todos. El que lo quiera recibir bien, lo recibe. El que no, entonces no lo recibe.